el Evangelio de Mateo capítulo 24. Mateo 24, 37. Mateo 24, 37. ¿Lo encontró? Dice así, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Tome asiento, por favor. Como está escrito, Jesucristo vuelve a la tierra, ¿lo recuerda? Y dice la Escritura, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, esto es, despreocupados, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La Escritura es clara en esto. Jesucristo vuelve a buscar a su iglesia, a tomar de lo suyo. Y acá hay que entender dos cosas. Siempre se habló de esta palabra, como en los días de Noé. En los días de Noé iban a pasar dos cosas fundamentales. Iba a dividirse el tiempo de los días de Noé en dos cosas fundamentales y nosotros tenemos que entender. Una, en los días de Noé iba a haber corrupción. Los días de Noé se caracterizaron por ser días de corrupción. Días en los cuales toda carne corrompió su camino, su caminar, su andar. Cuando la Escritura habla de caminar, habla del andar, del moverse del hombre. La corrupción se mide frente a la ley del Señor. Toda carne corrompió su camino, como dice el libro de Génesis, búsquelo capítulo 6, vamos a leer. Otro aspecto de los días de Noé, la violencia. La tierra se iba a cubrir de violencia. Génesis 6, dice el versículo 5. Esto pasaba en los días de Noé. Esta es una profecía, a ver si usted lo entiende, es una profecía. El Señor Jesucristo no puede decir cuándo será el tiempo de la venida, de su venida, pero sí aclara, a modo de indicio, da una expectativa de esos días, de las características de esos días, y los compara con los días de Noé. Y dice, el versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Los hombres eran ya muy malos, mentían, robaban. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esto pasa cuando no está el Espíritu Santo, cuando no actúa Dios, porque hay alguien que detiene el misterio de la iniquidad, como está escrito, y es el Espíritu. Pero cuando la iglesia cae, que es la única que puede tener el Espíritu Santo, la iglesia, cuando la iglesia cae de la fe, cuando los líderes de la iglesia caen de la obediencia, cuando los miembros del rebaño caen de la fidelidad, el Espíritu Santo se retira, se aparta, porque ningún desobediente tiene el Espíritu Santo, como está escrito. No importa que sea un varón de renombre o la última oveja del rebaño, es un ser humano para Dios. Dios no se sorprende del nombre de nadie, a Dios no lo asusta el apellido de nadie, porque sabe que el hombre es polvo. Eso pasa acá abajo, en la vanagloria de la vida, pero no en Dios. El Espíritu Santo detiene la iniquidad. Cuando el Espíritu no está, la iniquidad crece, prospera. Dice la Escritura que la maldad de los hombres era mucha en los días de Noé y que todo designio de los pensamientos, todo lo que ellos decidían, pensaban y decidían hacer, todo lo que pensaban hacer en su corazón era de continuo, no había un pararse, había una consecuencia, no había un pararse, decir, ¿pero qué estoy haciendo? Ninguno se iba a parar, continuamente iba a hacer lo malo, no iba a pararse a decir, ¿pero qué estoy haciendo? Yo no puedo decir esto, yo no puedo tener este pensamiento,
Yo no puedo tener esta mala actitud, yo tengo que cambiar de espíritu o tengo que portarme de otra manera. Me va a ir mal si yo sigo pensando así. No, de continuo, sin freno, las personas pensaban, como está escrito, solamente, observe la figura, solamente el mal. Solamente el mal. Otra característica que iba a haber en los días de Noé era que la tierra se iba a llenar de violencia, como dice el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Hoy la violencia es el pan nuestro del cada día para el mundo. En las escuelas, las maestras, las autoridades se quejan de la violencia engendrada por el diablo a través de la televisión. Un niño de 2 o 3 años ya se cree karateca. Juegan los niños que antes hacían andar autitos y jugaban a la bolita, ahora revolean patadas a la altura de la cabeza, sin medir las consecuencias. Violencia. Los padres viven esa violencia en sus hogares. El padre que hoy está golpeando a su mujer, o la mujer que está insultando a su marido en el hogar, y los niños están aprendiendo esto, y el día de mañana ellos van a hacer lo mismo con sus hogares. En consecuencia, las familias se dividen, se desintegra la sociedad. Violencia. La violencia hoy cubre la faz de la tierra. En principio, porque esto todavía no está desatado. Como en los días de Noé. La tierra se corrompió y estaba llena, observe la palabra, llena de violencia. Las películas, la televisión, todo tiene que ser taekwondo, karate, judo, balas, tiros, destrucción. Creo que los alemanes en la época de Hitler no habían tenido semejante cultura cinematográfica. Violencia. Hoy la violencia cubre la tierra. En las escuelas, hoy día, esta semana pasada, ha habido encuentros, congresos, se reúnen abogados, jueces, médicos, porque es infernal, no se pueden parar los alumnos, no se puede dominar la masa del alumnado. Los padres se han olvidado de sus hijos y llamando a un padre para que reprenda a su hijo adolescente, ellos se lavan las manos, dicen no puedo cuidarlo. Esto parece insignificante, pero nosotros también vivimos en esta sociedad. Y nuestros hijos también están en ella, y no pensemos que vamos a escapar del problema. Eran los días de Noé. Vuelvo al libro de Mateo. El Señor profetizó que como en los días de Noé iba a ser la venida del Hijo del Hombre, como está escrito. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué iba a haber en los días de Noé? Corrupción. Hoy hay corrupción, desnudez. Al mundo le gusta la desnudez. Está bien, el mundo no tiene sabiduría, pero el pecado se paga. Ese es el problema. El mundo tiene problemas económicos. ¿Y por qué no lo tiene? ¿Por qué lo tiene? Por la desnudez. Porque hoy las mujeres salen sin vestirse y los hombres caen en el lazo de la mujer, como está escrito en el libro de Proverbios. Y el pecado se paga. Cuando dijo Dios, no descubrirás la desnudez de tu prójimo. La ley lo dice. La televisión. En esto, pornografía. Antes, cuando nosotros éramos adolescentes, probablemente a los 16, 17 o 18 años íbamos al cine y había películas prohibidas para menores de 18 años porque aparecía una mujer sin zapatos. Hoy hay canales de pornografía, exclusivos de pornografía, para acceder a ellos desde el hogar. El pecado siempre terminó mal. No podemos nosotros los cristianos ser amigos del pecado y de Dios. Todo esto pasa. ¿Qué podemos hacer contra esto? Nada. Pero algo más de esto. Dice la Escritura que como en los días de Noé,
sería la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo está a las puertas, y esto sí que ya es verdad. La iglesia de la Odisea está corrompida, no tiene el Espíritu Santo. La iglesia de la Odisea se ha desenfrenado, está en un libertinaje. Probablemente usted no lo entienda, no lo alcance a apreciar, no sepa darle el valor adecuado, pero le puedo garantizar que Dios sí sabe lo que está pasando y Dios sí sabe castigar a la tierra cuando la maldad de los hombres llega al extremo, y eso es lo que está sucediendo hoy. No hay trabajo, se cierran las empresas, no alcanza el dinero, hay aflicción. ¿Por qué se detiene la lluvia temprana y la lluvia tardía de los cielos? Aumentan las pestilencias, como está escrito en la ley. Parece que los niños son de plástico hoy día. Antes las madres dejaban a los chicos olvidados todo el invierno afuera y no se les resfriaban. Hoy los tienen con un calorama, con la pastilla, con la mantilla, con el sombrero, con el buzo térmico, el guante térmico, la camisa térmica, la tía térmica, y resulta que tienen neumonía. Pestilencias, el virus, pestilencias y pestilencias. Todo el mundo está enfermo. Y eso no es por santidad. Pero hay algo más en esta figura. Siempre que se habló de esta figura, se pensó en la corrupción, y no está mal, porque está escrito, como en los días de Noé. Se pensó en la violencia, y no está mal, como lo acabamos de decir, porque el Señor vendrá en días como los de Noé. Se pensó en la maldad de los hombres sin freno, en el desenfreno o libertinaje. Y no está mal, porque eso dice la figura. Como en los días de Noé. Pero hay algo más en esto. En esto está Noé. En los días de Noé iba a haber violencia, en los días de Noé iba a haber corrupción, en los días de Noé iba a haber malos pensamientos, pero en los días de Noé, aunque parezca utópico, también iba a estar Noé. Iba a estar las personas, el remanente, las personas que guarden la fe, las personas que se animen a vivir la palabra de Dios, las que la crean contra viento y marea, las personas que como Noé caminen con Dios, el remanente del pueblo de Jehová. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 8, dice la Escritura que en esos días tan terribles, Noé, 6:8, halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Noé encontró el favor de Dios. Hoy no solamente va a haber violencia en estos últimos tiempos, no solamente va a haber maldad en estos últimos tiempos, no solamente va a haber desnudez, corrupción, en todo tipo. Nosotros los cristianos no podemos hacer nada por los programas pornográficos, tampoco podemos hacer nada por la violencia en las escuelas, no podemos hacer nada por la desnudez de las adolescentes en la calle, no le podemos decir que están teniendo una siembra delante de Dios aunque no lo conozcan, y que todo lo que están sembrando lo van a cegar. No podemos hacer nada para que la gente se vista, pero sí podemos hacer algo. Y es guardar la fe de Jesucristo, como la guardó Noé. Andar con Dios, como anduvo Noé, no apartándose a diestra ni a siniestra. Ser ese remanente fiel y justo delante de los ojos de Dios, para que cuando venga Jesucristo con su juicio sobre la tierra, se lleve a su pueblo. En aquellos días se hubiera llevado a Noé nada más. Y que hoy sea el remanente el arrebatado. Guardar la fe en estos últimos tiempos, para Dios tiene un valor incalculable. Ser perseverante en el creer tan solo la palabra del Señor. No desviarse de los mandamientos del Señor. Guardarlos con amor. Guardarlos con temor, guardarlos con celo, guardarlos frente a todo tipo de oposición,
aunque el mundo se desenfrene en violencia, en corrupción y en malos pensamientos, Noé, tipo del remanente de aquellos días, él mantuvo su camino y al igual que Enoc, Noé caminó con Dios. Como dice la Escritura en el capítulo 6, versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Observa esta palabra, gracia. Gracia. También dice la Escritura que Jesucristo crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Y el libro de Proverbios dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guardes mis mandamientos. Y al final dice, porque largura de días, años de vida y gracia, 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 delante de Dios hallarás. Todavía sigue siendo el camino de santidad, el camino a la obediencia, el camino que Dios aprueba. Dice la Escritura, el versículo 9, Noé era varón justo. Noé era justo en medio de esa malvada generación. Él era justo, se mantuvo con justicia. Esto es, vivió conforme la palabra de Dios, se esforzó por hacer lo que la palabra de Dios le pedía. Noé se esforzó porque piense usted, era el único que tenía fe. El único que tenía puestos los ojos en el cielo era Noé. No había más nadie en la tierra que él. El que mantenía la comunión era justo. Dice la Escritura, perfecto en sus generaciones, perfecto. Buscó la perfección, buscó caminar como Dios le pedía, ajustarse al mandamiento. Y añade la Escritura, era perfecto en sus generaciones y dice que con Dios caminó Noé. En esos tiempos, piense, Noé caminó con Dios, como Enoc, que caminó con Dios y fue arrebatado. Y esto no es una casualidad, porque el arrebatamiento de la iglesia va a ser como en los días de Noé. Y Noé caminó con Dios como caminó Enoc, quien fue arrebatado. Allá en el libro de Mateo dice la Escritura, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién será tomado? El que anduvo como Noé. Porque en los días de Noé está la violencia, la corrupción, la maldad y Noé. Noé cumplió una obra. Esa obra Noé la hizo con temor, como vamos a ver ahora en el libro de Hebreos. La hizo con temor. No la hizo con desidia ni la hizo con desgano. Alrededor de él estaba todo corrompido, había maldad, todo estaba corrompido, todo lo desanimaba a Noé, todo lo atajaba a Noé, todo lo apocaba a Noé, todo lo enfriaba. Mas él se mantuvo sano en su fe, entró al arca y salió vivo del arca al año, con su familia. Dice la Escritura que este varón caminó con Dios. No caminó con el diablo. Caminó con Dios. Usted tiene una voluntad. Usted inclina su voluntad a la obediencia o a la desobediencia. Nadie nos obliga. Pero si queremos ver a Dios cara a cara, vamos a tener que entender esto. Nosotros vivimos los últimos tiempos. Los últimos tiempos son como los tiempos de Noé. Ya se ve en la calle. Hace 10 años atrás no era así. Y si no guardamos la fe, y no buscamos la perfección, y no caminamos con justicia delante de Dios, y caminamos con Dios en espíritu, o como dice la Escritura, en Cristo, esforzándonos en la santidad, esforzándonos en la oración, teniendo en cuenta que nuestra vida de fe va a ser igual que la de Noé. Todo alrededor nuestro nos va a desanimar, todo nos va a desalentar, todo va a estar en contra de la sana fe, en contra de la justicia, en contra de la perfección.
en contra de la santidad, en contra de la entrega, todo nos va a decir no. Porque en los últimos tiempos, tiempos de gran apostasía, el reino de las tinieblas tiene mayor presencia entre el reino de los hijos de los hombres, mayor dominio. Piense usted en esto. Piense en la desnudez. Adolescentes, jovencitas, que empezaron sus 9, 10 años y ya encontraban en la calle mujeres desnudas. Su madre usaba la pollera 25, 30 centímetros arriba de la rodilla. ¿Podrá el día de mañana esa mujercita tener un ejemplo, pensar en lo sano, cambiar de idea? El hombre del mundo no sabe que el pecado se paga, pero el pecado se paga. Ese es el problema del pecado, que se paga. Como está escrito, tu pecado te alcanzará, que al principio parece un hermoso caramelo, pero después termina en ajenjo en la boca. Porque está escrito, tu pecado te alcanzará. Y Dios no tiene por inocente al culpable. Dios no se venga dos veces de sus enemigos. La iglesia se ha olvidado de esto. Pero no el remanente. No los Noé. Noé es tipo, figura, de aquellos que en los últimos tiempos de apostasía iban a tomar la férrea decisión por la salvación de sus almas de vivir justa y piadosamente. La iglesia se ha olvidado. Los dirigentes de las iglesias se han olvidado. Han dejado entrar al mundo a la iglesia. Se han olvidado que el mundo está bajo el maligno y que la iglesia es santa. Se han olvidado que la iglesia no es profana. Se han olvidado que el hermano para salvarse tiene que ser santo. Se han olvidado que el hermano para salvarse tiene que tener el temor del Señor. Se han olvidado que el hermano para salvarse tiene que ser respetuoso. Se han olvidado que tiene que ser un hermano de Jesucristo, no un hermano de un brujo o de un curandero. Se han olvidado de que las personas que aceptan la palabra de Dios tienen que nacer de nuevo. Tienen que cambiar de mente. Tienen que cambiar de corazón. Tienen que cambiar de camino. Tienen que cambiar de pasos. Tienen que cambiar de vestimenta. Que si una hermana, una hermanita, alguien fue llamada por Jesucristo, Jesucristo no le va a dejar mostrar las piernas. Porque ya está escrito, no descubrirás tu desnudez. Porque no le va a dejar que su honra sea dada a los extraños. Porque no va a dejar Jesucristo que una de sus hijas sea como una cualquiera, sino que la va a honrar y la va a bendecir mientras esta, su hija, piensa en ser una madre en Israel y no una ramera en Israel. Se han olvidado de enseñarle a los hombres que todo lo que uno siembra lo cosecha. De que Dios no tiene por inocente al culpable. De que nosotros podemos llevar la vida que querramos, pero que todo lo que hagamos en contra de la santidad majestuosa del Dios Altísimo lo vamos a tener que saldar a Dios personalmente por medio de juicios y disciplinas que son ineludibles, inevitables. Se han olvidado. Pero ¿por qué ellos se hayan olvidado? Se han olvidado que el culto a Dios tiene que ser solemne, que a Dios no se lo puede alabar sino con inteligencia, que la iglesia no es una bailanta, que es para predicar la palabra de Dios. Se han olvidado. ¿Y Dios también? ¿Dios se habrá olvidado de quién es? ¿De quién es Él? ¿Se habrá olvidado Dios de lo que escribió? Tiempos finales. Tiempos de los que van a andar como Noé, o van a tratar de andar como Noé, y los que van a estar en la corrupción y en la violencia. Tiempos de apostasía. Noé entró al arca y se salvó, y toda aquella generación murió en el juicio que Dios ejecutó sobre la tierra. ¿Algo nuevo debajo del sol? No era varón justo,
perfecto en sus caminos, caminó con Dios Noé. Otra cosa más tenía Noé, muy parecida o similar a la de Moisés. Oiga bien, Noé hacía las cosas como el Señor se las mandaba. ¿Escucha? Ahora vamos a leer después en Pedro aquellos que desprecian el señorío. Noé hacía como Moisés. Moisés vio el modelo del tabernáculo, una visión en el monte y hizo el tabernáculo de manos, tal cual el modelo que le había sido mostrado en el monte. ¿Lo recuerda? Pues Noé también. El versículo 22 del capítulo 6 de Génesis dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿De qué le había mandado Dios? Del arca, de los animales, de la distribución del arca. No lo leeríamos ahora, el capítulo 6 del 9 en adelante. De las especies de las aves, quiere mirarlo así por arriba. Como dice el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, aposentos, la forma en que iba a ser impermeabilizada el arca, los animales, la longitud, la ventana y todas las animales y tipo de disposiciones que Noé tenía que hacer en la obra que a él le habían encomendado. Noé escuchó la voz del Señor, trabajó 100 años y lo hizo conforme el modelo que Dios le habló. Así lo hizo Noé, conforme a todo, no a algo, a todo lo que Dios le mandó. Y lo repite el Espíritu Santo, capítulo 7, versículo 5, dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ningún desobediente va a entrar en el reino de los cielos. Eso la iglesia lo tiene que decir. Dios no es ministro de pecado. La persona viene a Jesucristo como está, eso es verdad, como está. Y Jesucristo es bueno y le da tiempo para que la persona se limpie, para que la persona aprenda, para que la persona se arrepienta. Tiene su tiempo, Él no va a estar en contra de la persona. Pero esa persona que está limpiándose, esa persona que está aprendiendo, esa persona que se está esforzando, tiene que tener bien en claro esto: Jesucristo es santo. Y Él no va a poder salvarse si no deja este mundo y el pecado que traía antes que Jesucristo lo llame. Sí, Jesucristo lo espera, pero la obra tiene que completarse en Él. Porque ninguna cosa inmunda o aborrecible va a entrar en el reino de los cielos. A la salvación hay que dedicarse, a la oración, a la palabra, con temor, con respeto. A Dios hay que respetarlo más que al patrón. Hay que hacer el trabajo con cuidado. Hay que ser consciente. Él tiene paciencia, nos espera. Nosotros le decimos, tenga paciencia y nosotros vamos a aprender. O en otras palabras, tenga paciencia que se lo pagaré todo. Y Él dice, está bien, te espero. Y nos espera porque Él es bueno. Como decía el Espíritu anoche, Él no viene esperando que nos arrepintamos. Pero no podemos olvidarnos que Dios es santo y que la iglesia también debe llegar a ser santa si quiere ver a Dios. Amén. Ahora, busque el libro de Hebreos capítulo 11. En los días de Noé, en aquellos días de corrupción, en aquellos días de violencia, como estábamos leyendo anteriormente, en aquellos días de degradación, había ya un remanente, un resto, y era Noé. Noé había guardado la fe. Noé está ahí puesto proféticamente como modelo de los salvos del juicio de Dios. ¿Entiende? El remanente tan solo será salvo, como está escrito. Y volvemos a repetir, todo
alrededor, piensa en Noé, todo alrededor le decía a Noé, deja a Dios. Todo le decía, más liviano, Noé, más liviano. Todo le decía, Noé, ¿para qué tanto? Todo le gritaba a Noé, Noé, hay que vivir tan ajustado. ¿No es mejor el desenfreno, el libertinaje? Noé, por ejemplo, tenía que tener paciencia mientras un vecino de él agarraba con un palo al otro vecino porque no le pagaba una deuda, supóngase. Tranquilo, Noé. Noé, pegale, dale. Y Noé, con paciencia, con perseverancia. Llegó el día en que Noé entró al arca y sus vecinos y sus conocidos se ahogaron todos. ¿Entiende? Dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, que Noé tenía fe. Por la fe Noé, dice que tenía Noé fe. Recuerde usted que el Señor Jesucristo se preguntó. Él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que cuando venga Jesucristo va a haber poca fe o pocas personas que se hayan mantenido como Noé. Pocas personas que hayan dicho, no, esto no es del Señor. ¿Y por qué no es del Señor? Porque no está escrito. Pocas personas temerosas, pocas personas respetuosas del patrón, pocas personas santas, pocas personas salvas, poca fe. Pero Noé tenía fe. 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido, como nos pasa a nosotros con el Evangelio, recibimos una advertencia, amén. Cuando fue advertido, usted sabe lo que es una advertencia, un llamado de atención, amén. Un llamado de atención. Jefe, epa, ¿qué está haciendo? No, nada. Ah, bueno, un llamado de atención, ¿entiende? ¿Qué hace? Esa es mi bicicleta. No, estaba viendo a ver si se caía. No se caía, no, se la estaba por llevar usted. No, se caía. Eso, jefe, suelte. Una advertencia. Un llamado de atención. Fue advertido Noé por Dios, como nosotros, a través del Espíritu, por la palabra, acerca, como está escrito, de cosas que aún no se veían. Recuerde que nunca había llovido sobre la tierra. Y aclara que él reaccionó. La fe es una reacción. Cuando fue advertido Noé, no lo tomó con liviandad. Diluvio. Y bueno, dijo Elí, Dios es, haga lo que bien le parezca. ¿Recuerda al sacerdote Elí? No, Noé tuvo temor, lo que tiene que tener todo hijo de Dios. Temor al Padre. Temor a las consecuencias. Temor al castigo, porque está escrito que hay que mirar muy bien el castigo y quién lo establece. Amén. Dice la Escritura que Noé tuvo temor y con este temor se puso a trabajar. Con este temor preparó el arca. Eso es lo que tenía que hacer él, un arca. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? ¿Otra obra? ¿Es un arca lo que tenemos que hacer nosotros? No. Tenemos que trabajar por medio de la palabra y la oración en la perfección de este templo, en nuestro ser, nuestra limpieza, nuestra santidad, nuestra entrega, nuestro sometimiento al Señor. Tenemos que hacer un trabajo interior en nuestra alma, por la fe. Nos negamos aquello porque eso le hace mal a nuestra alma. A nuestra carne le hace bien, pero al alma le hace mal. Entonces nosotros decimos no, porque somos conscientes de que un día nos vamos a morir y si no cuidamos nuestra alma, no vamos a ver a Dios. Temor. La obra que tenemos que hacer nosotros es una obra espiritual y es en nosotros. Una vez que está hecha en nosotros, le podremos, por la palabra, ayudar a otros para que la hagan en ellos. Hasta que habite Dios por la fe en los corazones de las personas, en Cristo. Amén. Hoy el arca es esta. Malos pensamientos tienen que pasar a ser buenos pensamientos. Malas costumbres, por medio de la enseñanza de la palabra,
tienen que pasar a ser buenas costumbres. El desorden de la vida, por medio de la enseñanza de la palabra, tiene que pasar a ser un orden. El deseo de los ojos, por medio del Espíritu Santo, tiene que pasar a ser un buen deseo. El andar del hombre tiene que pasar a ser un buen andar, sus obras justas. Una labor, por así decirlo, en esta arca. En esta. Amén. La palabra nos irá diciendo, el Espíritu nos irá mostrando, por medio de la predicación o la lectura, las cosas que en nosotros no están bien, según Dios, no según los hombres. Y nosotros, con temor, vamos a orar y vamos a perseverar hasta que esto salga de nosotros. Porque poderoso es Dios para limpiarnos. Amén. Y dice la Escritura que Noé fue advertido y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Este temor a Noé le duró 100 años. Piense, es mucho tiempo. No le duró un fin de semana. Le duró 100 años. Y dice la Escritura, y por esa fe condenó al mundo. Otra cosa más que va a pasar con el remanente. En los últimos tiempos, nadie le va a creer a Dios. La iglesia está desenfrenada. Ellos no lo saben porque están en pecado. Han prostituido el culto, han cambiado los mandamientos del Señor y han transformado la Santa Iglesia de Jesucristo en un club de baile. Ellos dicen que esto es nuevo. Es lo nuevo que tiene el Señor. Cuando sabemos que no hay nada nuevo debajo del sol, las cosas son siempre igual. Dios es santo y los que se salvan son los que andan como Noé. No hay nada nuevo. La santidad es una. Ayer, hoy y mañana. Le valió tanto a Abel como a Abraham como a nosotros. Todos vamos a ser juzgados igual. Amén. No querramos cambiar las cosas. Porque en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué hizo Noé? Condenó al mundo. El remanente, todos aquellos que se mantengan fieles al Señor, fieles a la palabra en los últimos tiempos, van a condenar al mundo. Por la fe del remanente, el mundo va a ser culpable. El mundo dirá, pero en estos días de violencia no se podía creer en Dios. Y el Señor le va a decir, ¿y el remanente? Pero en estos días de desnudez no se podía creer en Dios. ¿Y el remanente? ¿Cómo creyó? ¿Y los Noé? ¿Cómo se guardaron? ¿Y cómo se esforzaron? ¿Y cómo oraron? ¿Y cómo tuvieron temor? Y la fe del remanente condena al mundo en los últimos tiempos. Y dice el Espíritu, como está escrito, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La única forma de heredar cielo nuevo y tierra nueva es la fe. Y la fe viene por el oír la palabra. Amén. Ahora, busque 2 de Pedro, vamos a leer unos versículos para terminar. Oiga usted y verá, las cosas no han cambiado. Las cosas no han cambiado. El diablo, por siglos, se ha preocupado de que el hombre crea que las cosas han cambiado. Se ha esforzado en extremo para hacerle creer a los hombres de que Dios se ha modernizado o que Él ahora pide otras cosas. Él no le dice la verdad, el diablo no dice la verdad, es un bufón. No dice que el mundo está bajo su autoridad y que Él le hace al mundo vivir una corriente, esto es una moda. Y que Él, según Dios lo deja, cambia los tiempos. El objetivo de Él es, por medio de la influencia del mundo, destruir los Noé, apagar la fe. Pero usted piense en esto, no está escrito al azar.
¿Escucha? No está escrito al azar. Todo alrededor a Noé le decía, Noé más liviano, Noé más, no sea tan fanático. ¿Entiende? Noé era el único. El único era él. ¿Escucha? El único. Y entró en el arca. Así serán los últimos tiempos, como en los días de Noé. Amén. ¿Escucha? Dios es fiel y Dios está con Noé. Dios le hablaba a Noé, tenía comunión con él. Pero no porque fuera Noé mejor que usted, sino porque Noé era temeroso, como lo puede ser usted. Esto es respetuoso, como lo puede ser usted, como lo puedo ser yo. Noé miraba bien donde pisaba y miraba muy bien su camino, como lo puede hacer usted, como lo puedo hacer yo. Noé veía un montón de cosas y las que no le convenían le decía no por el bien de su alma, como lo podemos hacer nosotros. Era un hombre de carne y hueso que guardó la fe. Hoy leía la historia de Noé y me dejaban ver al final cuando se seca la tierra y le mandan a él que salga del arca. Dice la escritura que Dios le habló y le dice sal del arca y habita la tierra que está delante tuyo. Él abrió la puerta, ya la tenía abierta, la puerta del arca y salió. ¿Se imagina usted cuando vio eso, Noé? Todo vacío de gente. Piensen por un momento, póngase en la puerta del arca por la fe y observe. Era verdad, se murieron todos. Piense usted, solamente la vegetación y la tierra. Noé miraría el arca, los 100 años se le deben haber hecho humo. Como que Jehová enjuagó la lágrima de Noé, ¿no? Y habitó la tierra que estaba delante de él. ¿Y los demás dónde estaban? 150 días permanecieron en las aguas, 15 codos, el codo mide 45 centímetros, más de casi 8 metros, arriba del monte más alto, dice la escritura. 5 meses. ¿Quién podía nadar durante esos 5 meses? Ahí estaba la tierra delante de él. Había sido verdad. ¿Y cuándo mintió Dios? El diablo se gana a la iglesia, la convence, la hace mundana, la mundanal. Le cambia la alabanza, le cambia esto, le cambia lo otro. La iglesia siempre fue para hacer 2 cosas nada más. Para orar y escuchar la palabra, nada más. Y en consecuencia de eso, predicar. Porque la palabra y la oración santifican. No hay otra cosa que santifique. Y el ayuno no santifica, sino la oración que se hace en ayuno. El ayuno es una ayuda de la oración. ¿Amén? Ayuda, sí, más vale. Hay que ayunar. Pero hay que orar mientras se ayuna, si no es dieta. Si usted ayuna nada más y no ora, entonces es dieta. ¿Entiendes? ¿Sabes lo que es la dieta? Es comer poco para tener talle de zafiro, como dice el libro de Lamentaciones. Talle de zafiro. Leemos algunos versículos para ver si Dios cambió. Segunda de Pedro 2.1 dice así. Hablando un poquito antes, el 1.19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas. Ahora observe, el versículo 21 dice, los santos hombres de Dios. ¿Lo lee? No hace falta que levante la vista. Dice, los santos hombres de Dios. Y claro, porque nadie va a ser de Dios si no es santo. ¿Lo lee? ¿Lo comprende? Los santos hombres de Dios, así como dice santos apóstoles en otro lado.
Porque no puede decir los mundanos apóstoles de Dios. Los no nacidos de nuevo ministros de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero aparte de los santos hombres de Dios, dice en el capítulo 2, versículo 1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos, un billete falso, ¿entiende? Que no sirve. Falsos profetas hubo, dice Pedro por el Espíritu, escucha, en aquellos días. Y habrá, le dice a la iglesia, falsos maestros. ¿Qué van a hacer estos falsos maestros? Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Si usted toma un poquito de tiempo y hace memoria, la herejía está en la lista de las obras de la carne del libro de Gálatas capítulo 5. Es una obra de la carne. ¿Entiende? Para ser de Dios hay que nacer de nuevo mediante la palabra de verdad. Y si no se le predica la palabra, no van a nacer de nuevo nunca. Y el que no nace de nuevo no verá ni entrará, dijo el Señor, al reino de los cielos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Una persona que sigue la disolución, que hoy está bailando en una iglesia. Usted va y le dice, así no se sirve al Señor. Hay que tener temor a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que adorarlo con paciencia y la alabanza tiene que ser suave como está escrito. Lo mira y dice, un santulón aburrido. No, no soy un santulón aburrido. Es lo que hay que hacer, un santulón aburrido. Es blasfemado el camino angosto, el camino cierto por aquellos que se han desenfrenado, ¿entiende? Tienen en poco lo verdadero por el desenfreno. Y dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales, de estos muchos, el camino de la verdad será blasfemado. Y los únicos que no lo dejarán al camino de la verdad van a ser los Noé. Y Noé puede ser cualquiera que tenga la intención de agradar al Señor, caminar como el Señor manda. Dice la Escritura, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La avaricia, dinero, fama. Una persona no solamente puede ser avara por dinero, puede ser avara por fama. Y puede hacerle hacer a la gente cualquier cosa con tal de que lo levanten. Pero como está escrito, eso sería por avaricia. Y las palabras fingidas. Mientras el corazón no sea limpio, mientras el corazón no sea lavado, las palabras son fingidas. ¿Entiende? Y dice la Escritura, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y aclara, porque ahora vamos a leer de corrido, antes que leer de corrido, levante la vista un momento, estos de estos días se habían olvidado del pasado. Se habían olvidado que en el pasado Dios no había perdonado a nadie que se portó mal. Querían cambiar las cosas por la avaricia, siendo falsos maestros, introduciendo herejías, querían hacer una nueva forma de adorar a Dios. Y el apóstol por el Espíritu le recuerda cómo eran las cosas, diciéndole, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, usted considere mientras lee, analice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Observe quiénes fueron los que recibieron el castigo. Los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Amén. O piensen esto, las redujo a ceniza como ejemplo para los que quisieran vivir como ellos, hombres que quieren ser mujer y mujer que quiere ser hombre. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Jesucristo es el Señor de la iglesia. En la Biblia Dios enseña esto. La iglesia es como una mujer, una figura. Y Jesucristo es la cabeza, el marido. La esposa no puede hacer lo que quiere, según Dios. Amén. Tiene que sujetarse al esposo. Este es Jesucristo. Por eso estos dice, desprecian, le tienen en poco, le ponen poco precio a Jesucristo, a su autoridad, ¿entiende? A su señorío. Siendo Jesucristo Dios, lo tienen con poco precio. Y dice la Escritura, lo leemos de vuelta al 10, y mayormente aumenta la sentencia a aquellos que, siguiendo la carne, porque una persona que sigue el Espíritu no desprecia el señorío. ¿Amén? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan no delante de Dios, sino en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y observe el versículo 11 que siempre se entendió mal. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Quiere decir que cuando los ángeles están delante del Señor, están calladitos la boca. No dice que los ángeles no pronuncian juicio de maldición, sino dice que esto lo hacen delante del Señor. ¿Entiende? Siempre se leyó mal, siempre se entendió mal este versículo. ¿Y por qué es esto? Porque el Señor es la autoridad de ellos. Y ellos están ahí, esperando que sea la voz del Señor, no la de ellos. Delante del Señor los ángeles no actúan. Trayendo a colación que nosotros, si bien no lo dice, estamos siempre delante del Señor. Como decía el profeta Eliseos, delante de Jehová en cuya presencia estoy. Quiere decir que los ángeles no desprecian el señorío, sino que lo tienen en mucho. Como diría una esposa, una señora, una esposa, no sé lo que diga él, el marido, lo que diga el papá. Lo que diga el papá, no sé. Respetuosa. Nosotros somos la mujer de Jesucristo, no el marido de Jesucristo. Amén. Dice que estos no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Sí lo pronuncian, pero no delante del Señor. Miguel, el ángel, que tiene un nombre, significa ¿quién es como Dios? Es un arcángel, perdón, que disciplina o se pelea con el diablo. Es el que le pega la paliza al diablo. El arcángel Miguel es más que un ángel, es un arcángel. Pero delante del Señor no habla. Considere usted lo que dice la Escritura. Eso dice, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Quiere decir que los ángeles que guardaron su dignidad son temerosos, respetuosos. Y sigue hablando.
Pero estos, hablando de los que desprecian el señorío, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revocarse en el cieno. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador daros por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿O dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Observe, esta tierra se va al lago. Amén. Y los hombres impíos van a juicio y mueren en ese fuego. Como dice el versículo 7. Pero los cielos, nada que ver con lo que enseñan los testigos de Jehová, y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La Escritura dice que se salvan los que se santifican, no los impíos, por más novedad que traiga el diablo. Este mundo que se ha ganado la iglesia se va al lago. ¿Entiende? Y dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El Señor viene a buscar a su iglesia en los días de Noé, días de violencia, días de corrupción, días de malos pensamientos de continuo. Eso por un lado. Y por el otro lado, Noé, el justo Noé,
varón temeroso, varón de fe, varón que hizo la obra que el Señor le encomendó, varón que cumplió con su trabajo, que lo hizo tal como el Señor se lo mandó y fue salvo del juicio que barrió con aquella generación. Hoy igual, la fe del resto, la fe del remanente, la fe de los llamados, la fe de los escogidos, cual Noé, condena al mundo. Y para concluir, no se olvide, alrededor de Noé, todo le decía, no, Noé, más liviano, ¿para qué tanto? No somos una novedad, porque nada hay nuevo debajo del sol. Lo que estamos viviendo hoy nosotros por guardar la fe, ya lo vivió este varón justo y tuvo su recompensa. Amén.